Muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a esta modalidad de dictado de la materia que hemos sido arrastrados por esta cuarentena. Y bueno, esperamos que podamos brindar un servicio de educación pedagógico como ustedes se lo merecen. Y desde ya todos los aportes y críticas constructivas serán bienvenidas. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, lo que tiene que ver con el proceso fotogramétrico. Esta unidad tiene estos dos temas principales, el proceso fotogramétrico y el método fotogramétrico. Y aquí entender esta unidad es entender los fundamentos principales, básicos, fundamentales, desde el punto de vista matemático, y es lo que nos permite entender lo que vamos a desarrollar más adelante con la práctica final integradora. Como siempre, en el Drive vamos a dejar la bibliografía para que ustedes, por favor, la lean, la comprendan, y si hay algo que no quedó claro, desde ya nos molestan para evacuar las dudas en forma remota. Vamos a comenzar con la palabra proceso. ¿Qué entendemos por proceso? Bueno, podemos decir que es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de un hecho. Hoy podemos hablar de el proceso mental que vamos a tratar de utilizar para entender lo que les estamos explicando en este video, o cuál es el proceso del contagio de este coronavirus, o en fin, podemos hablar de muchos ejemplos en nuestra vida diaria, cotidiana, acerca de una consecución de fases, acerca de un fenómeno, de un hecho. También es un conjunto de operaciones en la que podemos ejecutar sobre una cosa para transformarla en otra. Y bueno, el proceso fotogramétrico es eso, es una serie de tareas que vamos a ir aprendiendo, que hay que practicar sobre algunos datos de entrada para obtener algunos resultados, como va a ser nuestro caso, un proceso cartográfico. Los apuntes, en uno de los apuntes que hemos subido está explicado este proceso fotogramétrico, está presentado desde sus aspectos donde se desarrollan las tareas. Y aquí podemos diferenciar, los autores han diferenciado como tres aspectos: el terrestre, el aspecto aéreo y el aspecto de gabinete. En el aspecto terrestre vamos a empezar a comprender qué es esto del apoyo prevuelo o postvuelo, lo que son los puntos de control, y estas son actividades claramente que se desarrollan sobre la superficie terrestre, por eso es el nombre. Luego, en el aspecto aéreo tenemos lo que es la planificación de vuelo y la ejecución de vuelo propiamente dicha, actividades que se desarrollan en el espacio aéreo, y las actividades de gabinete o de oficina o de laboratorio, que luego de un procesamiento de los datos nos generan lo que llamamos los productos del tipo fotográfico, cartográfico o numérico. Ya vamos a adentrarnos en cada uno de estos temas para ir comprendiéndolos un poco mejor. Pero también, y más en estos últimos tiempos, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y con conceptos un poco más modernos, podemos decir que la fotogrametría es una ciencia aplicada que, a partir de fotografías aéreas con ciertos requisitos que vamos a ir estudiando y que generan imágenes en dos dimensiones, podemos obtener lo que se llaman los modelos en tres dimensiones a través de la utilización de relaciones matemáticas que nos provee la geometría proyectiva, esta ciencia de las matemáticas, y producir el recorrido de nuestros objetos y obtener las características geométricas, es decir, métricas. En este caso va a ser el objeto, nuestra superficie terrestre, aplicando lo que es la capacidad que tiene el ser humano de la visión estereoscópica, esta visión en tres dimensiones, y lo que últimamente se está utilizando a nivel de software, lo que se llama correlaciones de imágenes. ¿Con qué objeto? Como adimensadores, de obtener coordenadas X y Z de nuestros objetos fotografiados y bajo estudio, y todo esto obviamente tiene que hacer una secuencia de tareas ordenadas y con ciertos cuidados, que es lo que llamamos proceso
y por ser relacionado a la fotogrametría, proceso fotogramétrico. Y vamos a destacar como primera introducción que este recuadro rojo que engloba todos los pasos que hay que hacer desde la obtención de la imagen hasta la extracción de coordenadas es lo que se llama el método general de la fotogrametría. Ahora bien, dijimos que podemos analizar el proceso fotogramétrico como una secuencia de tareas. Estas tareas van a estar en función, la ejecución y la planificación de ellas en función de los requerimientos de un usuario, de un cliente, que nos va a pedir ciertos tipos de trabajo con ciertas precisiones y que nos van a obligar a hacer una planificación de esta secuencia de tareas para poder cumplir con el objetivo o el requerimiento del usuario. Entonces podemos decir que hay un inicio, que en nuestro caso es la adquisición de imágenes, hay un final, que es la obtención de coordenadas en 3 dimensiones, con un objetivo claro. En nuestro caso, en nuestra materia, en nuestra carrera, es la de la producción cartográfica. También en esta materia, y hace unos años, se ha diseñado este otro esquema de presentación y que es el que vamos a empezar a utilizar con más, en más ocasiones, en repetidas ocasiones a lo largo del dictado de las siguientes unidades, y es el siguiente. Dijimos que hay un inicio y que para nosotros es la obtención de datos. Estos datos son las imágenes propiamente dichas, pero también hay puntos de apoyo y hay puntos de control. Estos van a ser nuestros datos de inicio o el input que va a alimentar nuestro proceso con resultados al final de este proceso que ya vamos a nombrar con una terminología más actual a estas épocas, como datos vectoriales, como modelos digitales de elevación o como ortofotografías, mosaicos y ortofotocarta. ¿Y cómo pasamos de estos datos a estos resultados? A través de un proceso o de procesos que por ahora las vamos a enunciar, que son la orientación interna, la orientación externa, la aerotriangulación, que hay que realizar sobre nuestros datos de ingreso, para luego comenzar la extracción de datos de nuestros modelos en 3 dimensiones, generar los productos y todo esto bajo un estricto control de calidad para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente a nivel de precisiones, áreas cubiertas, etc. Y aquí, en este diagrama, también está expresado de otra forma lo que vimos recién en cuanto a aspectos, porque el aspecto aéreo está claramente presente a través de la planificación y la ejecución y la obtención de las imágenes. Está el aspecto terrestre, que es todo el apoyo de puntos sobre la superficie terrestre para vincular ese aspecto aéreo con la superficie terrestre y con nosotros con sistemas de coordenadas. Y hay todo un proceso de gabinete o de laboratorio o de que implica todos los tratamientos que hay que hacerle a los datos para obtener los resultados finales. Entonces, en este esquema hemos presentado también lo que antiguamente se presentaba el proceso como 3 aspectos. Esta es una forma más moderna de fases con datos de ingreso o input, los output o resultados, y en el medio hay un proceso que hay que hacer a los datos para obtener los resultados. Bien, entonces, el proceso fotogramétrico implica lo que es la adquisición de imágenes, lo que está en azul, la georreferenciación, que es como estamos acostumbrados en estas épocas modernas a llamar a todo el trabajo de campo, y el procesamiento o trabajo en gabinete, que implica el proceso fotogramétrico. Son 3 áreas que están, o 3 aspectos, o 3 fases que están íntimamente relacionadas para lograr, bueno, ahí está el aspecto aéreo otra vez, el aspecto terrestre y el aspecto de gabinete, y que vamos a lograr los requerimientos del usuario y que necesariamente vamos a tener que hacer una planificación de estas actividades o de estos aspectos. Y no olvidemos que hay un estricto control de calidad
para diferenciarnos como agrimensores de los productos que entregamos en relación a otras disciplinas que, si bien tienen acceso a la obtención de datos de imágenes con estos dispositivos de vuelo no tripulado, los bands o dron, bueno, nosotros vamos a hacer un hincapié a lo largo de la materia sobre el control de calidad. Ahora, ¿qué entendemos por requerimientos del usuario que estuvimos hablando 2 filminas para atrás? Bueno, los requerimientos del usuario son las precisiones que el cliente nos solicita, los tipos de producto que necesita, si es un producto a nivel de una carta o a nivel de un modelo digital de elevación o curvas de nivel, en fin, o puntos con coordenadas muy precisas de una zona de difícil acceso, los formatos, si van a ser impresos o digitales o qué tipo de datos y para qué lo va a usar. Básicamente nuestro cliente nos va a pedir, nos va a expresar estas necesidades y nosotros vamos a tener que hacer una definición del proyecto que vamos a ejecutar para poder cumplir con esos requerimientos. Pero bueno, así como está presentado en estas filminas, parece que es un cliente que nos pide escalas, precisiones, tiempos, costos, usos y formato, y esto está resuelto, pero no. Todo proyecto tiene condicionantes externos, y aquí vamos a hacer una lista que no es definitiva ni taxativa. Cada uno en cada proyecto encontrará cuáles son las limitantes o los condicionantes, y por ejemplo puede ser el tamaño del área de estudio o la complejidad del relieve que tenemos que relevar, o la posibilidad de la zona de trabajo, si es en la alta montaña, en épocas de invierno es difícil o casi imposible trabajar. Si tengo imágenes de archivo que me permitan conocer un poco más sin haber ido al terreno cuando es de muy difícil acceso, un presupuesto que a veces puede estar acotado y casi siempre vamos a tener que hacer unos ejercicios a ver si con el dinero que dispone el cliente vamos a poder cumplir con los requerimientos que pide, o asesorarlo que con ese dinero no va a poder conseguir las precisiones que requiere. Si a veces hay que gestionar permisos de acceso y otros que, como dije al principio, pueden sucedernos en distintos proyectos, pero que van a condicionar nuestro proyecto, van a lograr en nosotros un reanálisis de lo que habíamos definido inicialmente como proyecto, y vamos a tener que hacer ajustes a este proyecto para poder llevarlo adelante y, por supuesto, ver la factibilidad técnica y económica y acordar con nuestro usuario o cliente. Ya entrando en detalle en el aspecto aéreo, en lo que corresponde a adquisición de imágenes, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, antes de volar, ya sea con una plataforma de un avión o con un dron, es evaluar si hay antecedentes de vuelos sobre esta zona. Tendríamos que definir qué tipo de captura, de método de captura vamos a implementar o podemos implementar, o es la más eficiente, y a partir de allí comenzar a planificar cómo va a ser nuestro vuelo. Y una vez que hemos completado esta parte de la adquisición de imágenes, obviamente ejecutar el vuelo y obtener las imágenes o el seguimiento de las capturas. En nuestra época, en estos últimos años y en nuestras prácticas, todo han sido la recepción de datos digitales, de imágenes digitales. Nada ha sido analógico en formato papel o en film o en negativos. Ha sido todo imágenes digitales. Aquí, a modo de mostrar cómo es un proceso analógico en la adquisición de imagen, un esquema, vemos a la parte izquierda cómo, a partir de una cámara montada en un avión, que una cámara con un rollo, se procedía al impacto de este rollo con los haces de luces. Luego este rollo era procesado en un laboratorio y se hacía el revelado, ya sean
imágenes en blanco y negro, en color o en infrarrojo. Estas imágenes que salían en un soporte papel físico, film, podía ser digitalizado en un escáner y recién ahí podíamos trabajar en un formato digital, en un restituidor, en las imágenes de este vuelo. Actualmente, en el proceso digital, ya el almacenamiento en formato digital, en bits, en ceros y unos, es colectado directamente en la cámara, en la plataforma aérea, ya sea un avión o un dron, y luego llega a tierra, descargo todos estos datos en archivos y directamente comienzo a trabajar en estaciones de trabajo digital o restituidores digitales, para luego, si quiero, puedo imprimir una ortofotocarta o una carta topográfica, y si no, bueno, realizar los productos digitales que vimos hace un rato en las filminas anteriores, como datos vectoriales, modelos digitales de elevación, ortofotocartas digitales. Pasando al aspecto terrestre o georreferenciación, que es como vamos a empezar a llamarlo, también tiene una etapa antes de ir a medir de planificación. Ustedes ya lo conocen. Hay que decir el método de medición, hay que conocer la zona de trabajo para analizar la accesibilidad, si hay que pedir permisos. Si tenemos imágenes, como hoy podemos utilizar en Google Earth y ver si hay huellas o el camino a cuán lejos está, o si hay lugares para descansar o digamos almorzar. Y una vez que hemos hecho la planificación de la medición, salimos ya con los equipos, con el método decidido y cómo acceder y alguna información previa, podemos salir a medir los puntos de apoyo fotogramétrico o los puntos de control, que ya veremos que pueden ser antes pre-captura o post-captura. Tiene que ver con si lo medimos antes del vuelo o después del vuelo. Acá vamos a ver, lo quisimos resaltar de nuevo, que todo nuestro trabajo está en función de los requerimientos del usuario, de nuestra planificación, que anteriormente vimos el caso para el apoyo. Y acá tenemos el caso 1, es si vamos a hacer un trabajo y las imágenes ya están disponibles, porque hubo un vuelo que hizo el gobierno o un organismo gubernamental y tenemos acceso a ello, ya sea comprándolo o en acceso gratuito. El apoyo, el aspecto terrestre, la georreferenciación va a ser post vuelo, y ahí en las imágenes vamos a elegir qué puntos se notan claramente en las imágenes y que podamos encontrar en el terreno para ir a medir. En este caso era un veredín, el encuentro de dos veredines, es el punto rojo que está justo debajo del trípode, donde está puesto el GPS. Este es el monumento al ciclista, creo que es al ciclista en Sonda, la quebrada de Sonda, donde ese punto íbamos a obtener coordenadas y fue seleccionado de las imágenes que ya contábamos. Aquí no hubo vuelo y por eso el apoyo se llama post-vuelo. El otro caso es cuando se va a realizar un vuelo, se va a programar las capturas y previamente tengo que ir a hacer el apoyo, que va a ser prevuelo, y aquí tengo que demarcar los puntos para que queden plasmados en las capturas, en las imágenes, y yo pueda identificarlos con nitidez. Aquí hay una señal en una zona cordillerana, como verán las dimensiones de la cruz a la escala que se va a volar y en las precisiones que se exige para este trabajo. Tuvieron esas dimensiones, son bolsas blancas que bueno, están tapadas de piedra por el viento en esa zona, y el centro, que no está cubierto por bolsa, es lo que se va a ver como un puntito luego en la imagen y que nos va a permitir tener precisión en la identificación de este punto que se está midiendo. Ustedes ven el GPS en el centro de esa cruz. A esto le llamamos apoyo prevuelo. Se marca, se mide y luego se vuela. Y esto queda plasmado en las imágenes. Y por último teníamos el aspecto de gabinete, que vamos a llamar procesamiento en adelante, que como vimos hay una serie de procedimientos que hay que hacer, que son las orientaciones,
después hay un procedimiento que es la aerotriangulación, recién allí vamos a tener un modelo para poder empezar a extraer datos, que es la restitución, y después podemos hacer la compaginación para la generación de los productos cartográficos que nos ha requerido el cliente. Y por supuesto, todo esto bajo un control de calidad para poder asegurar a nuestros clientes que el trabajo que estamos haciendo cumple con los requisitos de precisión solicitados. Volvemos a este esquema del proceso fotogramétrico, donde hay datos de inicio o input, que ya sabemos que son las imágenes y nuestros puntos de apoyo en sus versiones pre-vuelo o post-vuelo, y los puntos de control para hacer luego digamos, control de calidad de los productos con coordenadas en el terreno, de los productos que hemos generado. Hay resultados, que son los outputs, que ya dijimos que vamos a hablar de datos vectoriales, modelos digitales de elevación y ortofotografías o ortofotocartas. Y en el centro están lo que denominamos los procesos que hay que ejecutar sobre los datos o los inputs para lograr los resultados, que son la orientación interna, la orientación externa, la aerotriangulación, la extracción de datos de los modelos en 3 dimensiones, y todo esto bajo un estricto control de calidad. Aquí volvemos a resaltar que lo que vimos en la primer filmina de los aspectos están representados en este esquema, que es lo mismo para que no se confundan, pero bueno, vamos a quedarnos con el esquema de datos, proceso y resultado, que es como en la actualidad y en forma, digamos, más acorde a los vocablos actuales, se está denominando a los componentes del proceso fotogramétrico. Como resultados del proceso fotogramétrico y teniendo en cuenta los 3 aspectos, los resultados o productos de cada uno de estos aspectos o de la georreferenciación en el caso del aspecto terrestre que estamos viendo en estos momentos, son grupos de coordenadas de puntos de interés y monografías, que ustedes ya las conocen, que son aquellos documentos que de alguna manera dejan un registro lo más exacto posible de cómo acceder a esos puntos que hemos determinado como de interés, cuáles son la situación local y general, las formas de acceder y por supuesto las coordenadas y toda característica que permita que si otras personas tienen que utilizar estos puntos para ir a hacer un control o una remediación, sin que estemos presentes quienes nosotros hayamos medido, pueden llegar fácilmente a encontrar estos puntos. Ustedes ya saben de lo que es una monografía, y a lo largo de esta materia, junto con Geodesia, vamos a trabajar en la confección de las monografías de nuestro trabajo. En el aspecto aéreo, los resultados o productos claramente son imágenes digitales, y en el aspecto gabinete son los productos fotogramétricos que, volvemos a repetir, son en formato digital en la actualidad y que pueden ser datos vectoriales, modelos de terreno, ortofotografías y ortofotocartas. Todo esto, no olvidemos, bajo un estricto control de calidad que va a quedar plasmado en un reporte para la tranquilidad y ¿por qué no?, consulta de nuestros clientes o requirientes. Para repaso, lo que hemos aprendido hoy ha sido qué es el proceso fotogramétrico, en qué aspectos los podemos dividir, cuál es otra forma de entender el proceso como una secuencia ordenada de tareas, qué son los datos de entrada, qué son los datos de salida, cuál es el objetivo, las distintas formas de analizar. Como vimos, los aspectos los transformamos en adquisición de imagen, georreferenciación y procesamiento, qué es el requerimiento de usuarios, que básicamente va a implicar una planificación, los condicionantes que participan en los proyectos y que tratamos de ejemplificar algunos y que nos va a obligar a hacer un ajuste de la planificación, y cuáles son los resultados o productos del proceso fotogramétrico dividido por sus aspectos o cada una de las partes integrantes del proceso. La bibliografía que aplica a esta
primera parte, es el apunte de cátedra proceso fotogramétrico, pero también los invito a que lean los otros dos, que son algunas unidades de los libros que hemos subido. Esto es todo por hoy y muchas gracias por la atención. Quedamos a la espera de consultas de algo que no haya quedado claro.